Suprema de Justicia, en ese tiempo llamada Ilustrísima Corte Suprema de Justicia, dictamina que no existen las Fuerzas Armadas, lo cual genera un conflicto jurídico que pudiese haber tenido algunos ribetes, pero que al final no los tuvo. Vamos a poner esto por aquí. Chile hacia 1891 vivía más o menos así, como se ve en esa imagen, esa noble imagen del puerto de Valparaíso. Es un país que está convulsionado. Yo lo voy a ver todo esto desde el punto de vista de la historia del derecho, prácticamente. Desde el punto de vista de la historia de las leyes, desde el punto de vista de la legislación. Esa es la imagen que nosotros siempre tenemos si buscamos alguna estampa bonita de fines del siglo XIX. Sin embargo, nuestro país, para decir verdad, estaba jurídicamente sometido bajo la idea de dos regímenes distintos, pero que a la vez eran muy similares. El régimen español, régimen colonial, proveniente de Castilla, basado en unas leyes anacrónicas muy difíciles de contextualizar, y un régimen republicano que más o menos repetía lo mismo, solo que con algunos cambios en la administración. Cambios en la administración que se dan en el contexto de las constituciones. Chile vive un clima álgido en cuanto a los cambios de constituciones o de regímenes que administran la totalidad de la administración del Estado. Solamente, para tener en cuenta, lo que se cambia es la administración macro del Estado. Solamente la concepción de los tres poderes, la concepción de un poder ejecutivo de distintas formas, de una división territorial, quizás federal, quizás unitaria, pero solamente se definen esas cosas macro. En el fondo y en el detalle sigue perviviendo el régimen español durante mucho tiempo y jurídicamente hasta nuestros días incluso. Chile también sufre una serie de tensiones con el otro gran poder del Estado que hasta el día de hoy domina, que es nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Nuestra Santa Madre, siempre allegada a lo que es España, no reconoció muy tarde la independencia de los países americanos, y sin perjuicio de eso, igual le buscó hasta la quinta pata al gato, si se puede decir de alguna manera, para tratar de desequilibrarlo. No le gustaba a la Iglesia española especialmente que los gobiernos republicanos, los gobiernos independientes tuvieran todavía el Real Patronato Indiano, o sea, tuvieran la facultad de elegir a sus obispos, su arzobispo y toda la jerarquía eclesiástica. Eso le molestaba mucho, ya que era solamente un privilegio que tenía el rey después de la antigua, de las bulas de Alejandro VI, de los Borgia, etcétera, y todas las bulas que existieron hacia atrás durante el reino de Castilla. Pero la Iglesia decía que no tenía por qué ella someterse a esas mismas regalías que tenían los reyes a estos personajes que se habían tomado prácticamente el gobierno y lo querían mandar por ellos sin hacerle obediencia al rey. Eso se soluciona solamente en el siglo XX con Crescente Razzoli, bajo una tesis muy especial que tiene él de quitarle el regio patronato indiano, o sea, la facultad de nombrar a los obispos, arzobispos, etcétera, al Estado, pero manteniendo igual una tutela subrepticia, la mano que mece la cuna, podría decirse, una tutela bien extraña respecto al Estado que se mantiene hasta el día de hoy. Si bien hay una separación de Iglesia y Estado, la Iglesia sigue predominando en los debates y por eso a la Iglesia se le consultó y hay serios informes del Arzobispado de Santiago respecto a la tramitación de la ley de divorcio, hay serios informes respecto a las modificaciones de leyes de adopción, serios informes respecto a la ley de acuerdo de unión civil, y todavía nosotros seguimos siendo un país católico, sin decirlo en la Constitución solamente, que se sacó. Esa fue la gran obra que hizo Crescente Razzoli, sacar que la religión del Estado es la católica apostólica romana, pero en los hechos sigue siendo. Es el caso, por ejemplo, de ver que todavía nosotros tenemos un Te Deum, al cual asiste nuestra máxima autoridad democrática, y a la vez todavía existe un pesebre, una capilla evangélica y católica en la moneda, y se sigue rindiendo honor a la Iglesia. Sigue. A la vez, Chile tiene una serie de conflictos bélicos que se dan entre 1818 y 1891.
no está tranquilo Chile. Chile sufre una guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, después viene un ataque de España que bombardea Valparaíso, después viene la guerra al Pacífico. Típicamente en mis presentaciones no pongo a Arturo Prat ni a los héroes navales, que pienso que no es una gesta que la Armada debería enorgullecerse, a todo el contrario, la Armada es prácticamente derrotada bélicamente en cuanto a lo que es poderío de fuerzas en la famosa Guerra del Pacífico, la cual es ganada prácticamente por el ejército, que a ese entonces era vencedor jamás vencido. Situación que cambia después de la Revolución de 1891, donde la Armada tiene un piso preponderante y le gana al ejército, por fin. Pero Chile se ve envuelto en todo ese esquema bélico, no es un clima tranquilo, Chile está todavía alterado. Y a la vez, la siguiente, Chile se ve alterado también por una serie de crisis y revueltas internas, revoluciones podríamos decir, más que guerras civiles en el término doctrinario de derecho militar. Guerra civil significa que se involucra a toda la población en circunstancias que la población no estaba al tanto de lo que pasaba. Si bien participó simplemente siendo arrastrada por medio de sus patrones. Mi familia, la familia Loyola, que participó en la Guerra Civil de 1891, fue simplemente arrastrada por sus patrones en Illapel para poder combatir contra el mal gobierno y contra el demonio de Balmaceda solamente. Pero no era porque mis bisabuelos y mis abuelos tuvieran conciencia de que había que hacer un cambio de gobierno. Fuera de eso, la que sigue, tenemos que siempre en esto la historia tradicional nos cuenta la historia del Congreso, la historia del presidente, los decenios, etcétera, todo lo que ocurre en cuanto a la macroadministración. Pero siempre hay un tercer poder del Estado que queda fuera, la justicia, que hasta este minuto era ciega, sorda y muda como su estatua. No como la Temis que tenemos acá en la Corte de Apelaciones, que tiene vista y tiene la balanza escondida debajo del brazo. Pero en ese tiempo nuestra justicia era ciega, sorda y muda y seguía anquilosada en esos antiguos parajes rurales. Por eso la foto del Palacio de Tribunales de Santiago junto con una carreta de bueyes ahí en pleno Santiago. Eso demuestra la modernidad rural que tenía el Poder Judicial y cómo avanza el Poder Judicial realmente. El Poder Judicial siempre ha sido lento para su actuar. Sí. Sin perjuicio de eso, en el siglo XIX se dictan dos cuerpos principales para lo que es la administración de justicia, especialmente el Código Civil, que si bien se terminó de escribir en 1855, se edita por primera vez en 1856 y entra en vigencia en 1857, cambia ciertos paradigmas de lo que es el derecho de fondo. Pero eso solamente cambia algunas cosas, y bello en el artículo final del Código Civil señala que perviven todavía las instituciones que no chocan con las que él reguló. Instituciones, por ejemplo, como las capellanías, o instituciones de misa, o los censos eclesiásticos que hasta el día de hoy perviven. Sin perjuicio de eso, los procedimientos de los tribunales se ajustan a las leyes españolas, se ajustan a las leyes de partidas, la novísima recopilación de leyes de España, la ley de fuero juzgo, etc. Una maraña de leyes. Solamente en 1875 la ley de atribuciones y organizaciones de los tribunales recién nos organiza, pero de forma macro, orgánica. O sea, crea el Tribunal Superior, la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y tribunales inferiores. Y tribunales más inferiores todavía, sus delegados, distritos, etcétera, que son casi como tribunales vecinales. Pero solamente existe una regulación orgánica. La siguiente. Típicamente los jueces para fallar, esto es solamente un dato anecdótico, para fallar tenían siempre esa colección de libros que están ahí, que son los códigos españoles. Está en todos los tribunales antiguos. En la Corte de Apelaciones había como 3 volúmenes, de los cuales queda la mitad de uno cuando armamos el archivo. Así se fallaba, y esas eran las leyes con las cuales se debían sujetar los procesos. Por tanto, nuestro Poder Judicial seguía anquilosado en el pasado. Así llegamos al año 1891, que sin ahondar en las causas, los motivos, las razones y circunstancias, nos enfrenta con un Balmaceda que para algunos historiadores, los más eruditos, muestra un Balmaceda que está cargado con una especie de patriotismo, es decir, la patria o la nación soy yo. Un ego quizás demasiado elevado que le veían a Balmaceda y que lo lleva a enfrentarse a una situación de crisis a fines de 1890, cuando no se le dicta la ley de presupuesto y la ley de mantenimiento de las fuerzas de mar y tierra.
lo que lo lleva finalmente a dictarla por sí mismo, en una especie como de decreto ley, que no se le puede llamar decreto ley ya que en ese tiempo no existía, sino que simplemente por la fuerza de su voluntad crea esta ley con la cual se comienza a desatar lo que sería la revolución. Y eso, para la historia tradicional, es la causa con la cual nace todo este proceso, esa dictación de esa ley en un periodo de ilegalidad. ¿Sí? Esa es la editorial del diario La Patria de Valparaíso del 1 de enero de 1891, que ya considera a Balmaceda fuera de la ley. Ese término es muy complejo para la vida del derecho, y especialmente para la vida de un presidente. ¿Por qué? Porque nuestros excelentísimos tribunales, el excelentísimo tribunal o las ilustrísimas cortes o los magistrados de los tribunales inferiores ven ahí la forma de actuar y defender lo que es el baluarte que llevan ellos, que es la balanza, la justicia, el orden y la seguridad. Sí. La justicia en este minuto, por primera vez, deja de ser ciega y sorda y actúa. Existen tres momentos en que nuestra justicia, especialmente la Corte Suprema, la excelentísima Corte Suprema, actúa. Y son tres periodos de crisis importantes. El primero, 1891. Actúa la Corte Suprema, como lo vamos a ver. Luego actúa de una forma distinta en la anarquía chilena, década del 30, República Socialista. Actúa de nuevo los tribunales de justicia y luego vuelve a actuar en el año 1973 con una declaratoria de inconstitucionalidad respecto de las leyes de Salvador Allende y la mantención en el gobierno del presidente Allende. En el caso de 1891 es un actuar bien interesante. Ese esquema muestra un procedimiento que se hizo ante la excelentísima Corte Suprema por un hecho, que era que los soldados Roberto de la Cruz y Alberto Larenas huyen de su servicio militar. Esto es diciembre de 1890 hacia enero. El recurso se interpone el 7 de enero de 1891. Es un recurso de amparo, dicen los historiadores. Bueno, es un recurso de amparo, sí, desde el punto de vista de la genérica de los recursos que defienden garantías constitucionales o derechos humanos, como se le llama ahora. Sí, es un recurso de amparo, pero nosotros actualmente lo llamamos recurso de protección, que es el que defiende ciertas garantías que están contempladas en la Constitución. El delito por el cual se les acusaba era deserción. Por lo tanto, se les apresaba en el ejército y se les daba una condena de muerte. Ellos interponen un recurso de amparo o de protección ante la Corte Suprema de Justicia y, junto con hacer sus defensas, tienen un informe a su favor de el auditor Abraham Coney. Yo quiero leerles un poquito la investigación porque el informe no se da necesariamente en ese recurso de protección, sino que se da en otro caso que se suscitó antes respecto a otro proceso seguido también por militares. Dice el texto: el mismo día, 1 de enero de 1891, cuando los poderes ejecutivo y legislativo mostraban sus cartas para enfrentarse, en los despachos de la Judicatura Militar de la capital se ventilaba uno de los tantos procesos seguidos contra miembros del ejército en aquel tiempo. Uno de estos es el impetrado en contra del soldado Luis Orellana, perteneciente al 5º de línea, al cual se le acusaban los cargos de deserción en tiempo de paz, era lo mismo al final, y para el cual el fiscal del ejército solicitaba la aplicación de la pena de muerte en conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 del título 80 de la Ordenanza General del Ejército. El proceso se ventiló en los juzgados militares de la capital y en este se pidió un informe como parte del proceso al auditor de guerra Abraham Coney. ¿Puedes dar la siguiente? El cual, sin perjuicio de haber sido despachado con fecha 1 de enero de 1891, se dio a conocer al público en la edición del Mercurio el día sábado 3 de enero del mismo año. En este informe, el auditor destaca que ha sido un proceso complejo la redacción del mismo, ya que el país y el ordenamiento jurídico en general vive un momento complicado en cuanto a su integridad. Señala en su parte expositiva que, siendo uno de los delitos imputados los de abandono, de destacamento y deserción, su conocimiento corresponde exclusivamente a los tribunales del Código Militar, que el Código Militar designa, en realidad la ordenanza, siendo el competente el Consejo de Guerra según lo determina la Ordenanza General del Ejército. La ordenanza es una ley especial destinada a regir específicamente al Ejército, el cual, no habiendo, dicha ordenanza no tiene aplicación,
Fundamenta lo anterior en el hecho que la Constitución de 1833, artículo 28, inciso tercero, establecía que solo en virtud de una ley se puede fijar cada año las fuerzas de mar y tierra, estableciendo con esto que la ley tiene un carácter anual, siendo entendida de esta forma por todos los gobiernos anteriores y los congresos que han vivido bajo el imperio de esa norma. Así, si la ley del 21 de diciembre de 1889 fijó las fuerzas de mar y tierra para el año 1890, teniendo esto un tiempo de duración, es evidente que transcurrido el plazo, la ley no existe, deja de producir efecto y por tanto ha terminado de hecho. En su parte medular, y esto es lo más entretenido del texto, expone ¿cuál es la consecuencia precisa de lo expuesto? Una muy evidente, que no hay ejército de línea en Chile. No habiendo ejército de línea, la ordenanza, que es una ley especial para el ejército, está en suspenso. No puede ser aplicada porque no existe el ejército que es objeto de la ley. Luego, el soldado Luis Orellana, el del caso, no puede ser juzgado por un tribunal militar. Por la Constitución, el ejército, entendiendo como tal la reunión de las fuerzas de mar y tierra, existe en virtud de una ley periódica especial. Si no se ha dictado la ley, el ejército, y también la marina, no existe como institución nacional. Será una agrupación de hecho, pero será una agrupación ilegal. El soldado, oficial o jefe que reciba sueldo deberá saber que aunque el dinero se saque de las arcas nacionales, no es la nación la que lo paga, puesto que no habiendo ejército nacional, no está al servicio de la nación. Ese mismo informe se repite en el recurso de protección que entablan estos dos personajes. Este informe no pasa más allá del tribunal militar, sin perjuicio que este personaje, el auditor de guerra, es destituido por Balmaceda y genera una serie de críticas. Obviamente en los diarios la prensa estaba muy ácida y le gustaba criticar todo lo que ocurría, y decían, claro, como estaba fallando contra Balmaceda y estaba criticando la labor. Si el ejército no existe y él es auditor de guerra del ejército, ¿por qué él tiene que decir algo que no existe si él tampoco existe? Al final llegamos a ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces él tampoco podía criticar algo porque también su ejército no existía. Finalmente se llega al fallo de la excelentísima Corte Suprema, que en realidad en el considerando cuarto, que es esa sentencia que está ahí, señala que no existiendo legalmente el ejército, por no haberse dictado la ley fundamental que con arreglo a la Constitución debe legitimar su existencia, no tienen aplicación las leyes secundarias que organizan dicho ejército y establecen las condiciones en que debe subsistir. No existe ejército, por tanto no existe marina, no existe ninguna fuerza armada de pleno derecho, según la Corte en ese minuto. Obviamente los que firman ahí, que son los señores Ábalos, Ballesteros, Amunátegui, Barceló, Rizo, que es Rizopatrón, y Silva, si ustedes los buscan en los anaqueles de los funcionarios del Poder Judicial, no existen, fueron borrados. No existen esos jueces, nunca fueron jueces, nunca fueron abogados, nunca fueron nada en un minuto. Lo mismo pasa con los jueces que formaron la primera Corte de Apelaciones de Valparaíso, que fue mandada a hacer por el gobierno de Balmaceda, que luego se desintegró y se volvió a hacer, como la que conocemos actualmente. Lo que existe de ese proceso es eso. No está el expediente, solamente está ese pedazo de sentencia. Y ese pedazo de sentencia se publicó en un libro. Ni siquiera está físicamente. Me he dado la lata de recorrer el archivo judicial de Santiago, que dicho sea de paso, regaló varias cosas a la Universidad de Suecia, y no está. El Archivo Nacional no recibió nada de esto. Las Cortes tampoco tienen nada. Pero eso es lo único que hay. Y eso determina para la historia del derecho algo bien interesante, que quizás para la historia tradicional no lo es, que es que no existieron las Fuerzas Armadas. Y obviamente ningún jurista se puso a pensar de qué es lo que iba a pasar médicamente, porque si nos ponemos a decir cosas así, diríamos que la asunción de Jorge Montt como almirante no existe. La asunción de Jorge Montt entonces como almirante ganador y presidente de la República tampoco existe y carece de toda base legal. Por tanto es un gobierno nulo que podríamos anular completamente. Pero ya pasaron los años para declarar la nulidad respecto de eso. Siguiente. Eso marca el comienzo del fin. El almirante Montt siempre dirá que él necesitaba una carta o un documento que le dijera que Balmaceda estaba fuera de la ley. Ese documento lo conoció. Él conoció el informe de Abraham Coney, él conoció el informe, los informes que se dieron en el recurso de amparo y conoció el fallo de la Corte Suprema.
Eso fue la última gota que rebalsó el vaso y que le dijo, ya, yo apoyo a la gente del Congreso, que es la que no está contra la ley. Porque ¿quién me dijo que estaba contra la ley del presidente? La misma Corte. Sí. Eso provoca esto, en realidad. La muerte de miles de chilenos de parte del Poder Judicial, que es uno de los desencadenantes también del proceso. Este poder que no se ve, que no se estudia, es parte y tiene responsabilidades. Sí. En eso también. Sí. Y en que se formara esa hermosa junta de gobierno, que es algo que... Dale nomás. Siguiente. ¿Qué nos da como moraleja? Que el Poder Judicial, formado por esas personas... Yo también fui juez en un tiempo y no podía decir esto, pero el Poder Judicial, formado por esas personas, históricamente dio origen a dos conflictos que terminaron con la muerte de los chilenos: el 11 de septiembre de 1973 y la Revolución de 1891 fueron producto de un fallo también de la Corte Suprema de Justicia, que le dio lugar y le dio luz verde al actuar de los grupos que estaban contra un gobierno legalmente establecido. Siguiente. Y provocó también la muerte de Balmaceda y provocó también la muerte de otro presidente, de Salvador Allende. La única diferencia es que Balmaceda logró terminar su gobierno, se suicidó el 19 de septiembre, pero Allende no pudo terminar su gobierno. Sí. ¿Qué provocó también un cambio? La Corte Suprema también fue parte y motor de este cambio de gobierno. La Corte Suprema estuvo presente en este hecho de cambiar un sistema presidencial, autoritario, dictatorial, como se le decía al de Balmaceda, por un régimen parlamentario muy sui generis, muy chilensis, que no tenía nada que ver con el régimen parlamentario inglés, que no tiene nada que ver, es un caso de estudio. Y hacia el año 1973 la Corte también le da origen, gracias a su venia, y gracias también al Colegio de Abogados, el gremio central de Santiago también hace un documento más o menos parecido a esto, de color celeste, donde da sus razones de por qué hay que derrocar al gobierno de Salvador Allende por la inconstitucionalidad que tenía. Si el Colegio de Abogados existiera en 1891 también lo habría hecho, lo más probable, y da origen a una dictadura especial, muy especial, que también es observada incluso por los soviéticos, al ser declarada después como una dictadura perfecta. La Corte Suprema también está presente y le da pie a esos cambios de gobierno. ¿Sí? Eso es lo que yo quería presentarles de manera muy general, y a la vez recalcar que solamente en la década del 30, cuando se dan las revueltas, la anarquía, la República Socialista, es la única vez que los tribunales en Chile no se inmiscuyen en asuntos administrativos o de política. Existe un comunicado pedido por la excelentísima Corte Suprema de Justicia que le ordena tanto a sus cortes de apelaciones como a los tribunales menores en no inmiscuirse en ninguna causa que tenga que ver con asuntos políticos. Es la única vez que sale eso. Luego de eso se olvida y vuelven a hacer lo mismo que en 1891, el año 73. Simplemente era eso. Muchas gracias.